¿por qué Hitler odiaba tanto a los judíos? Con este video respondo a una de las preguntas que más hicieron en el cierre de la clase anterior. ¿Por qué Hitler odiaba tanto a los judíos e intentó acabar con ellos? Es una muy buena pregunta, pero recuerden, jóvenes, cuando investigamos cualquier cosa, a veces encontraremos respuestas, pero siempre habrá más preguntas, y eso es algo que no debe intimidarnos. Al contrario, debe motivarnos a seguir el camino del conocimiento. Así que, al final del video, quiero sus preguntas en el chat de Classroom. Como ya lo hemos visto con anterioridad, Adolf Hitler fue un personaje histórico famoso por haber cometido algunos de los peores crímenes de los que se tengan memoria. Para explicar su odio a los judíos, empezaremos por decir que durante la Primera Guerra Mundial, Hitler fue un soldado. Experimentó, por lo tanto, la violencia de este conflicto armado. Luego de la derrota de Alemania, se dedicó al activismo político, a reunirse en grupos que discutían por las políticas que se estaban llevando a cabo en esa época y descubrió que era un buen orador. Sabía capturar al público. En esto, poco a poco, tuvo éxito. El problema es que sus ideas, sobre todo la idea de que los alemanes eran superiores a los demás, estaban sustentadas en el odio hacia varios grupos de personas, el desprecio a la democracia y el uso de la violencia para conseguir sus fines. Sin embargo, tuvo éxito. Formó un partido político, el partido nazi. Se convirtió en una figura popular y en 1933 se hizo canciller de Alemania, el puesto más importante del gobierno en su país. Abolió la democracia. El partido nazi fue el único permitido y se quedó en el poder indefinidamente. Finalmente, su política agresiva ayudó a que Europa estuviera sumida en la guerra nuevamente, de 1939 a 1945, año en el que el ejército soviético rodeó y tomó Berlín, y ahí fue cuando Hitler se suicidó. A todo esto, la pregunta persiste. ¿Por qué Hitler odiaba tanto a los judíos que asesinó a más de 6 millones de ellos? Para responder a esto, hay que volver unos siglos atrás y entender el papel de los judíos en la sociedad europea en la época de Adolf Hitler. Hay que dejar una cosa muy en claro. El judío es un pueblo que durante milenios se ha tenido que adaptar a condiciones adversas para sobrevivir y salir adelante. Su tierra original, Israel, ha sido invadida por muchos imperios a lo largo de los siglos: babilonios, egipcios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados y turcos, entre otros. Por lo tanto, una población importante de judíos se ha tenido que adaptar a vivir en países en donde la gran mayoría profesa una religión distinta a la suya. Y por eso, las leyes generalmente los perjudicaban. En países cristianos y musulmanes, los judíos tenían muchas desventajas. Sin embargo, como fortaleza, los judíos tienen el que son una comunidad unida. Sus hijos aprenden a leer muy bien desde muy pequeños y por lo tanto suelen destacar en lo que hagan. Algunos de los seres humanos más sobresalientes en la música, artes, cines, ciencia, negocios, política, filosofía, literatura y mucho más son judíos. Isaac Newton, Johann Strauss, Sigmund Freud, Franz Kafka, Steven Spielberg, Frida Kahlo, Jesús de Nazaret, Karl Marx y Albert Einstein son solo algunos ejemplos que se me vienen a la mente. Entonces, si son tan sobresalientes, ¿por qué Hitler los odiaba tanto? Podemos decir que por 3 motivos. En primer lugar, el resentimiento hacia los judíos era algo generalizado en Europa y en varias partes del mundo. Las ideas de la Ilustración y de las revoluciones democráticas todavía no terminaban con algunas ideas originadas en la Edad Media. Durante la Edad Media, cuando los señores feudales necesitaban dinero, a veces acusaban a los judíos de ser adoradores del demonio y les robaban lo que tuvieran. También ocurría que cuando un país entero entraba en crisis, el rey o los gobernantes esparcían el rumor de que los judíos habían conspirado para quedarse con los bienes de los pueblos. Así que la gente, enfadada, iba por ellos, descargaba su ira contra los judíos y no contra sus gobernantes.
Incluso a finales del siglo XIX, esta práctica, conocida como pogrom en Polonia, Ucrania y Rusia, era muy común. El punto aquí es que al final de la Primera Guerra Mundial, entre los europeos existía el fantasma de la idea de que los judíos eran los culpables de los males del pueblo. Así que al final de la guerra, millones de alemanes, incluyendo a Hitler, sufrían la crisis económica, mientras los judíos, acostumbrados a superar las adversidades, se adaptaron, conseguían empleo porque eran gente educada y abrían empresas exitosas. Por lo tanto, el fantasma del odio hacia los judíos comenzó a revivir en Alemania. El segundo punto que tenemos que tomar en consideración para entender por qué Hitler odiaba a los judíos es su propia historia. Hitler experimentó el rechazo una y otra vez a lo largo de su vida. No se le conoce una amante antes de convertirse en el jefe de los alemanes. De joven no profesaba afecto hacia su familia ni a un grupo de amigos en particular. Fue rechazado como artista. A duras penas entró en una clase de arte y sus obras fueron criticadas como simplonas o poco artísticas. Cuando trató de entrar al ejército alemán, fue rechazado por su estatura. Y solo el ejército austríaco, mucho más necesitado de soldados que el alemán, lo aceptó. Psicólogos que han estudiado la vida de Hitler concuerdan en que su personalidad coincide con los rasgos de alguien que en el fondo se siente pequeño, inferior, débil y vulnerable. Así que para compensar esos sentimientos de inferioridad, Hitler primero empezó a alimentar la idea que había gente inferior a él. Los homosexuales, los gitanos, enfermos mentales y mucha gente que según él eran degenerados, pero que solamente eran personas marginadas por la sociedad. Eso mismo hacen algunos niños que se sienten débiles. No van contra los niños cobardes que los golpean y son fuertes, sino que escogen a los más débiles para desquitarse. Así, poco a poco, Hitler se fue convirtiendo en un gran bully. Sin embargo, contra los que más odio sentía eran los judíos, porque según la tradición los judíos tenían que tener menos privilegios que la gente común, y le molestaba de sobremanera que mientras él era un cero a la izquierda, un ciudadano promedio y pobretón, algunos judíos se adaptaban y les iba mejor que a él. Así que alimentó toda clase de mentiras para construir la idea de que los judíos se aprovechaban de él y de los alemanes, tales como que ellos no habían peleado en la guerra, falso, que controlaban los periódicos, falso, y que había una conspiración internacional de judíos para adueñarse del dinero del mundo y luego quedarse con todo el planeta. Bien falso. Así, ahora entremos en el tercer y último punto de por qué Hitler odiaba a los judíos. Conforme fue haciendo su carrera política, se dio cuenta que tenía que simpatizar con el grueso del pueblo alemán. Esto también concuerda con su complejo de inferioridad. En un afán de encajar en la sociedad de Alemania, así como rebajó a lo que él consideraba no alemán, hizo un gran esfuerzo por enaltecer todo lo que era, según él, alemán. E hizo esto a tal grado que se convenció a sí mismo y a millones de personas que los alemanes no solo eran disciplinados, trabajadores y de buen espíritu, sino que creó la idea de que los alemanes eran una raza superior a las demás, genéticamente hablando, y que si habían perdido la Primera Guerra Mundial, era porque todos los países no alemanes se habían dado cuenta que tenían que detener a los alemanes. Sin embargo, detrás de esta idea estaba el pensamiento de que los judíos eran los principales conspiradores en contra de la superioridad de los alemanes. El comunismo, según Hitler, era un invento de los judíos para controlar al mundo. Karl Marx, Vladimir Lenin y León Trotsky, prominentes comunistas, tenían orígenes judíos. Así que Hitler llevó a los comunistas y a los judíos a encabezar la lista de los enemigos de los alemanes. Con este pretexto invadió la Unión Soviética. El choque más fuerte en la Segunda Guerra Mundial fue el que tuvieron los nazis contra los soviéticos, iniciado en 1941. El 80% de las bajas de los alemanes en toda la guerra fue contra la Unión Soviética, y los soviéticos perdieron a casi 20 millones de vidas humanas en este conflicto contra los nazis. Finalmente, cerremos el tema recordando que ideas de Hitler
tuvieron éxito en Alemania porque muchos alemanes se sentían como él, vulnerables, engañados por sus gobernantes y robados por los demás. Pero levantar el ánimo al pueblo alemán con la idea de que eran una raza superior tuvo consecuencias terribles. Justificó los más viles asesinatos contra gitanos, homosexuales, comunistas, opositores políticos, personas con síndrome de Down y por supuesto los judíos, quienes Hitler culpaba de ser una piedra en el zapato de Alemania. Convenció, pues, a los alemanes de que los judíos eran unos parásitos que tenían que exterminar. Sin embargo, el exterminio lo hizo en el mayor secreto posible. Y es sabido que muchísimos alemanes dejaron de apoyar a Hitler cuando supieron el verdadero destino de los judíos, cuando se los llevaban en trenes lejos de Alemania. Pero era demasiado tarde, el daño estaba hecho, y por eso hay que tener mucho cuidado de a quienes otorgamos el poder de gobernar, sobre todo si lo que intentan es utilizar el odio para darse poder. Espero haber respondido sus dudas. Quiero preguntas en los comentarios de la actividad, jóvenes. Envíenme sus notas de la actividad en Google Classroom y los espero en la próxima clase. Un gran saludo a todos.